Saludos a todos, estén donde estén, les habla Mora desde acá, desde Múnich, en Alemania. Me he estado dando riego, a algunas de mis plantas. Como ustedes ven, yo he cambiado la táctica, ¿no? Porque ahora lo que hago es que doy vaporización, porque el problema es ya que cuando uno pasa de una cantidad de plantas determinada, ya uno no puede estar con la tanqueta, ¿me entienden? Ya uno no puede estar con la tanqueta, uno tiene que agilizarse la vida, porque imagínense, aquí las cosas tienen que ser rápidas. Y bueno, hay algunas cosas que sí uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Es que algunas plantas tienes que calcular si llevan agua o no llevan agua. Uno tiene que buscar la manera, sobre todo en estos días que ya amanece con un poquito más de calor, y entonces uno tiene que buscar la manera de echarle su agüita temprano en la mañana, y si es necesario pues también por la tardecita, ¿no? Cuando ya baja el sol. Ahí tenemos la góngora, estoy echando agüita en las raíces. Aquí tienen, bien, entonces ya se me acabó el agua. Bueno, aquí dentro de la casa tenemos demasiadas plantas, esto es increíble, yo estoy llena. Vaya, los orquídeos a veces se nos va la mano, y entonces a la hora de regar es que usted se da cuenta, ¿no? A la hora que tiene que estar regando. Entonces bueno, yo tengo mis alternativas, porque imagínense, hay plantas que están un poquito lejos de mí. Por ejemplo, ahí debajo, cuando no me puedo agachar mucho porque tengo muchas cosas delante, pues entonces yo trato de ajustar el chorro, a ver si se puede ver bien ahí. Bien, ajusto el chorro para que le caiga específicamente encima del bulbophyllum, y aquí también, pero que no me le caiga en la corona. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Bueno, estuve regándola, pero me he dado cuenta que no se puede. Entonces ya tengo unas cuantas que están en ese caso. ¿Y qué es lo que hice? Ahora les voy a mostrar la alternativa mía para las plantas que tienen raíces así a por doquier, ¿no? Que tienen demasiadas raíces, o que tienen tallos muy largos y que usted no puede regarlo en el lugar donde ellos se encuentran. Bien, yo me voy a la cocina, voy a coger el agua destilada, voy a coger el fertilizante, y bueno, pues voy para la cocina y enseguida estoy con ustedes. Bueno, como les iba diciendo, ya he colocado las plantas aquí. Ahora lo único que tengo que hacer es pasar el agua, porque he cambiado de vaporizador. Este está vacío. Esto es increíble. Bueno, vamos a poner un poquito de luz, porque es que no tengo luz aquí, y sin luz pues no es lo mismo. Bien, entonces vamos a ir echando el agua. Fíjense, para que ustedes se den cuenta, porque yo digo de que hay que tener alternativa con algunas plantas que tienen raíces para afuera, para aquí, para allá. Fíjense, miren esas raíces como van, ¿ven? Esa planta, por ejemplo, miren aquí. Ya yo tomé mis medidas, puse toallas por aquí y por allá, porque es que cuando uno está dando riego por aspersión, pues entonces todo lo que está alrededor se moja. Entonces fíjense, a ver, vamos a poner un poquito más de luz. Miren, fíjense esta planta, la cantidad de raíces que tiene. Y es una planta increíble, ¿no? Porque imagínense, está muy buena la planta. Esto se llama Bulbophyllum smithinandi. Bulbophyllum smithinandi. Y bueno, el Bulbophyllum smithinandi está muy bonito, ¿no? Está bárbaro, tiene muchísimas raíces. Está perfecto, ¿no? Entonces, bueno, esta planta que tenemos aquí, esa planta no es nueva, esta es la planta de los kikis. Pero el problema es que como ella está inclinada, ¿ven? Como ella está inclinada, pues entonces yo una vez a la semana yo le doy riego, ¿ven? A los kikis del chiquitito y a los kikis grandes, estos que están aquí. Por cierto, pronto voy a hacer un video donde yo voy a separar este kiki, porque ese kiki está muy desarrollado. Entonces me doy cuenta que él está quitando prácticamente toda la energía al kiki este chiquitito que está aquí, ¿ven? Entonces bueno, este tipo de cosas así, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted simplemente tiene que buscar un lugar para darle riego, porque esas raíces deben coger riego de vez en cuando, ¿no? Entonces bueno, yo voy a poner este aquí, y vamos a darle riego. Vamos a cambiar un poquito el chorro.
y le vamos a dar riego por aspersión, ¿no? Para que todas las raíces cojan, ¿verdad? Miren, ¿ven? Y ahí es mucho mejor. Vamos a poner la planta esta también para que esta planta también coja. Miren. Ya esta planta también está cogiendo su agüita en las raíces. Bueno, yo esto no lo hago mucho, porque en definitiva la planta, mientras la planta madre esté buena, las raíces, y le esté dando buen alimento a los kikis no necesitan este tipo de humedad, pero yo por lo menos una vez a la semana se lo hago, ¿verdad? O de lo contrario, hay personas que lo que deciden es envolver el kiki en musgo, sobre todo cuando el kiki no se desarrolla. Pero en este caso no tenemos ese tipo de problema. Bueno, como ustedes ven, ya se le ha dado bastante agua a estas plantas. Miren, las raíces enseguida se han puesto verdecitas, ¿ven? A ver un poquito de foco. Ven, ya las raíces cambiaron de color. Están perfectas, pero las raíces estaban muy blancuzas. Sobre todo estas que están aquí. ¿Ven? Ya las raíces han cambiado, ¿ven? Ya están verdecitas. Y el kiki está perfecto, ¿no? Fíjense. El kiki y las raíces están perfectas, miren, ¿ven? Y estas que están aquí también. Bueno, pues uno toma sus medidas y busca sus alternativas de riego, porque imagínense, el que tiene muchas plantas pues las tiene que cuidar, porque si no, entonces ¿para qué las quiere, no? Bien, ya yo por esta parte he terminado. Yo ahora lo que hago es que las dejo a ellas ahí reposar. Bueno, ahora he quitado un poco de plantas para que se vea un poquito mejor. Voy a poner un poquito de luz porque no hay luz. ¿Ven? Ahora se ve un poquito mejor porque estaba esto lleno de plantas y no se podía determinar muy bien. Entonces, bueno, vamos a darle a esta solita, ¿no? Para que ella aproveche el espacio. Ahí, vamos a ver. Hay mucha raíz, ¿ven? Mucha raíz por aquí y por allá. Y entonces imagínense, las plantas necesitan el agua también en la raíz, ¿verdad?